Con la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? Este estudio, hermanos, es como una exhortación, es para todos, incluyéndome a mí, en relación a las doctrinas cristianas. Tenemos que, acuérdense que tenemos que ser a imagen de Dios, a imagen de Jesús. Entonces Jesús se debe de formar en nosotros. Hay mucha división en la iglesia y se pierde, hermanos, lo más importante que es la guía del Espíritu Santo. En una congregación se puede enseñar mal la teología, pero mientras se predique el testimonio de Cristo Jesús, ahí está Dios, hermanos. Ahí está Dios. Entonces, es el trabajo del Espíritu Santo darle el entendimiento a cada persona que se reúne, que en una congregación cristiana, ya sea católica, mormona, testigos de Jehová, qué sé yo. Las doctrinas usualmente son erróneas. Entonces, pero el testimonio de Cristo Jesús es lo más importante, hermanos, que es el Evangelio. Entonces, fíjense, por eso tenemos que tener cuidado de andar juzgando a nuestros hermanos mormones, porque sí, obviamente hay muchas cosas que hacen mal, que enseñan mal. Hay muchas cosas, demasiadas diría yo, en el catolicismo que se enseñan mal, con los testigos de Jehová. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es más importante, nuestra opinión o lo que dice la palabra de Dios? Entonces, fíjense, hablando Jesús, escribiendo a Leví, Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o más bien tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No se les olvide esto, el Hijo del Dios viviente. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios o el Hijo del Dios viviente, es salvo. Fíjense bien. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino lo que dijo Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios viviente, sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Quién le enseñó a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios? Pues nuestro Padre Dios, hermano. Entonces, ¿quién le enseña a un mormón quién es Jesús? Nuestro Padre Dios. ¿Quién le enseña a un testigo de Jehová quién es Jesús? Nuestro Padre Dios. ¿Quién le enseña a un católico? ¿Quién le enseña a un evangélico? Nuestro Padre Dios. Pero ¿cómo lo hace? A través de su Santo Espíritu. Entonces, fíjense, el que crea que Jesús es el Hijo de Dios es salvo. Todo comienza por creer que ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Entonces, obviamente, sobre esa roca se edifica la iglesia. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque creyó. Pero esto no nada más es para Pedro, como
erróneamente lo enseñan en la Iglesia Católica. O sea, no es, vamos a decir, un papa el que tiene la potestad para hacer eso. No, no, no. Aquí está diciendo Jesús que precisamente porque el Padre le enseñó a Pedro quién es Jesús, Pedro tenía la potestad, tuvo la potestad de perdonar pecados, así como lo tenía Juan y así como lo tenía Pablo y así como lo tenemos nosotros, a quienes Dios puso para predicar el Evangelio. Entonces fíjense, ¿cómo se lo dice así? Y a ti te daré, a Pedro y obviamente a todos los discípulos de Cristo, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo o el Mesías. No le digan a la gente que yo soy el Mesías. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, en Isaías ya estaba profetizado acerca de Jesús, y obviamente a todo lo que dijeron los profetas. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. En el Antiguo Testamento, el Padre hablando. Cuando viene Jesús, confirma lo que ya estaba escrito en todos los profetas. Todo lo que salió de la boca de Jesús tampoco regresa vacía. Entonces fíjense, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora vamos al contexto. Obviamente aquí se está profetizando la venida del Mesías en Isaías 55, fíjense. A todos los sedientos, no está hablando de la sed de agua o de una coca, a los sedientos de vida, a aquellas personas que sufren, a los que se quieren quitar la vida, básicamente a los que sanó Jesús, fíjense bien. Venid a las aguas, o sea, con Jesús, y los que no tengan dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Esto obviamente es simbólico, o sea, vayan, busquen a Jesús y van a ser salvos, así como lo fueron los de su generación, que están los testimonios que están escritos en los 4 evangelios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, ¿por qué te dedicas a enfocarte en el mundo cuando lo que está en el mundo nunca te va a saciar? Si te enfocas en ganar dinero, nunca vas a tener suficiente y el dinero no te va a dar la felicidad. Búscame a mí y vas a ser feliz, vas a descansar, vas a tener una paz que sobrepasa todo el entendimiento del ser humano. Es lo que está diciendo Isaías, dicho por boca de Dios. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, así como lo hicieron aquellos que siguieron a Jesús. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Jesús hizo el pacto eterno en la última cena. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. David, figura de Cristo. Cristo es testigo, jefe y maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, o sea, los que no somos de sangre judía, en la carne, descendientes de Abraham,
Gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado, el Padre y el Hijo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Es lo mismo que nos dice Jesús: yo soy el camino, síganme a mí. Y el hombre inicuo sus pensamientos, los pensamientos del mundo, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él, o de ustedes, o de nosotros, misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Acuérdense, Satanás nos da pensamientos, nos pone pensamientos carnales. Un pensamiento carnal que le puso a Pedro, Jesús les dice: yo voy a hacer me van a tratar mal, los maestros de la ley me van a tratar mal, me van a matar. Y dice Jesús, dice Pedro, o sea, por Satanás le pone pensamiento a Pedro, y Pedro le dice: no, Señor, que no te pase eso. Y Jesús le dice: no a Pedro, atrás de mí, Satanás. Porque tú piensas como, o sea, Satanás piensa como nosotros pensamos como Satanás en la carne. Entonces Jesús aclara eso. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo obra en nosotros? Con pensamientos. Entonces hay que empezar con los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, lo más importante es crean en el testimonio de Cristo Jesús, o sea, en el Evangelio, para la iglesia, y créanle a Él cuando dice: amen a su prójimo. Amar al prójimo es creerle a Jesús. Odiar al prójimo una y otra vez y siempre y nunca arrepentirse, en realidad esos son pensamientos de Satanás, no del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre un pensamiento cristiano y un pensamiento del mundo o de Satanás. Entonces, fíjense, obviamente los pensamientos de Dios son más altos, los pensamientos de Jesús, que los pensamientos de Satanás. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, obviamente hablando simbólicamente, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. O sea, la palabra de Dios, la que dijo Cristo, ahí es donde siembra la palabra. La lluvia es el Espíritu Santo. Los trabajadores que trabajan predicando el testimonio de Cristo Jesús, se puede decir, ahí está complementado todo. Pero ¿quién es el que hace crecer a los árboles, a los arbolitos o a los arbustos? Dios. Entonces acuérdense, nosotros podemos predicar el Evangelio. Panchito escucha el Evangelio y cree por un momento. ¿Pero por qué? Porque Satanás viene y le quita. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Venimos, le predicamos el Evangelio a una persona y dice: wow, sí, yo sigo a Jesús. Pero los afanes de este mundo, o sea, el querer ser importante, el querer tener riquezas, en lugar de servir a Jesús, trabajamos para nosotros mismos o para nuestras familias, para que tengan su dinerito y para poder pagar las necesidades de la familia. Entonces no podemos dar fruto. O sea, no hemos entrado en la tierra prometida, o sea, todavía no estamos, o sea, el árbol deja de crecer porque la hierba no le deja dar fruto, los espinos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón para Jesús, de acuerdo a como Jesús nos diga que tengamos que hacer. Nos dedicamos a predicar, a compartir, de acuerdo a como, porque acuérdense, no todos tenemos el mismo trabajo,
pero se trata de servir a Jesús. Tenemos que hacer discípulos de Jesús. Entonces, aquí este es el contexto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, aquí está el ciclo del agua. El agua se evapora, se convierte en nube, eventualmente cae como agua, como granizo, como nieve. Y ahí donde cae, obviamente donde hay agua y donde hay luz solar, ahí hay vida. Entonces, obviamente donde hay tierra también y semilla. Entonces, fíjense, la hace germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque, fíjense, eso imagínense con los apóstoles o con los 70 que mandó una vez que viene Jesús. Porque con alegría saldrán y con paz serán vueltos. Los discípulos de Jesús los mandó a predicar de dos en dos el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hubo personas que creyeron, ellos expulsaron literalmente demonios, sanaron muchas personas. Entonces regresaron alegres porque aún los demonios se sometían a ellos. Y dijo, no se alegren porque los demonios se sometían a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces ellos regresaron gozosos cuando trabajaron, con paz, obviamente. Ya la paz de Cristo iba en ellos. Si ustedes llegan a una casa y los reciben, la paz que yo les di a ustedes se va a quedar en las casas, ahí donde los recibieron. Si no los reciben, esa paz que yo les di a ustedes para que la llevaran para allá, esa paz se regresa a ustedes. O sea, no se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque a aquellos que no los reciban a ustedes, tampoco me están recibiendo a mí. ¿Por qué? Porque no los mandó solo, los mandó con el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, fíjense. Porque con alegría saldrán y con pan serán vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza, espinos, crecerá ciprés, y en lugar de ortiga, crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. En Juan 16:30 dice, ok, este lo puse mal, permítanme, okay. Vamos a Juan 20 del 30 al 31. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. ¿Ok? Entonces fíjense, las cosas que Jesús hizo, se escribieron algunas de ellas, no todas. Entonces, cuando uno lee o cuando uno estudia los 4 testimonios de Jesús, escrito por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esa palabra que habló Jesús y que están imprimidas en una Biblia o en un audio, alguien las repite. Cuando nosotros escuchamos y lo ponemos en nuestro oído o en nuestra mente cuando lo leemos, esa palabra que habla Cristo a través de la Biblia o a través del audio no regresa vacía, hermanos. Por eso es necesario leer la Biblia, aunque no la comprendas. Obviamente estás aquí estamos para comprender la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña. Obviamente el Espíritu Santo, si no hay una persona que te pueda enseñar, vamos a decir, tú estás en un lugar, en ese lugar no hay un maestro de la palabra de Dios,
quiere decir que a ti nadie te va a enseñar. No, hermanos, no. Obviamente el Señor quiere que convivamos, que convivamos. A uno le da el don de hacer milagros, a otro le da el don de dones de sanaciones, a otro le da el hablar en lenguas, a otro le da interpretar lenguas, a otro nos dio la interpretación de las escrituras, a otro nos dio, o sea, los dones los da el Espíritu Santo. Entonces, pero donde una persona quiere crecer en el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo mismo le enseña. Si tú estás en una congregación y estás escuchando pura basura, el Espíritu Santo, pero cuando digo basura, o sea, malas teologías, mala enseñanza, pero tú quieres hacer la voluntad de Cristo, el Espíritu Santo te ha enseñado, aunque tú no te hayas dado cuenta. El Espíritu Santo es el que te dice, wow, esto que estoy escuchando como que no suena bien. ¿Quién es el que te dice eso? El Espíritu Santo. Entonces fíjense lo que dice Jesús en Marcos 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, ya no estaba Judas, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, porque Tomás dice, yo no creo que haya resucitado. Y obviamente se apareció y le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en mi llaga, y dice, Señor mío y Dios mío. Dice, porque tú viste, creíste, bienaventurados los que creen sin haberme visto, o sin haber visto. Entonces fíjense, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habrían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿se fijan? Esto no nada más fue para Pedro, fue para todos sus discípulos. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Hay que creer y hay que ser bautizado. Mas el que no creyere será condenado. Obviamente una persona, si no cree, pues no va a ser bautizado. Entonces fíjense, ¿ok? Aquí es donde entra lo más importante en relación a las falsas doctrinas, pero cómo debemos de orar unos por los otros. Nosotros debemos de orar por nuestros hermanos mormones, por nuestros hermanos testigos de Jehová. ¿Verdad? Si tú piensas estar en la verdad, si yo creo estar en la verdad, bueno, debemos de orar unos por otros, ¿verdad? Y darle gracias a Dios de que si tú entiendes el evangelio, pues dale gracias a Dios. O sea, tú lo entiendes porque Dios Padre te abrió el entendimiento para entender quién es Jesús. Entonces, el amar a nuestro prójimo implica orar unos por otros. Entonces, Pablo les predica a los Gálatas el testimonio de Jesús. Ellos por haberlo escuchado con atención, recibieron el Espíritu Santo. Pero luego vienen unos judaizantes y les dicen, tienen que guardar la ley, y empezaron a hacerse la circuncisión. Entonces Pablo en Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente la respuesta, pues él mismo la da. Entonces, es por fe, hermanos, es por fe. Entonces, fíjense, si hay algo por lo que debemos de orar, es de que básicamente las iglesias están llenas de esclavos.
esclavos de falsas doctrinas, ¿verdad? A uno les dicen, no, pues tienes que venir cada domingo, tienes que hacer eso, tienes que hacerlo, y ahí está la gente, ¿verdad? Pero son cristianos, entonces una persona que tiene el entendimiento, ¿qué tiene que hacer? Pues orar unos por otros, así como lo dice en esta carta, en el capítulo 6. Nuestro trabajo es orar unos por otros. En Romanos, por ejemplo, dice, los débiles en la fe, ¿verdad? Comen verduritas. El que entiende el evangelio come de todo. Para unos guardan los días, para otros los días son todos iguales. ¿Qué dice Pablo? No juzguen, no condenen, no desprecien a sus hermanos. Vamos a decir, está un adventista, está un judaizante, o está un católico que guarda el domingo, ¿verdad? Tienen que ir a misa los domingos. Al adventista le dices, tienes que guardar el sábado. Son esclavos de estas personas. Entonces, Pablo básicamente les llama débiles en la fe. Entonces, Pablo dice, al que guarda el día, por ejemplo, el católico que quiere ir a misa y guarda el día, ¿para quién lo hace? Lo hace para Dios. El adventista que guarda el sábado, ¿para quién lo hace? Lo hace para Dios. Pero al católico y al adventista, ¿qué le dice Pablo? No juzgues al que no guarda el día. No lo juzgues. Por ejemplo, yo no guardo días. Para mí los días son todos iguales. Pablo me dice, Jesús me dice, ama a tu prójimo. Son en palabras de Pablo, no desprecies al débil en la fe, al católico que es débil en la fe porque piensa que por no ir a misa se va a condenar. Nosotros no somos salvos por ir a misa ni por guardar el sábado. No, nuestra salvación es gratuita. Es solamente creerle a Dios, creerle a Jesús, que Él ya pagó todo. Él ya pagó todo. Y mantenernos ahí. Mantenernos ahí. Entonces, si es gratis, debemos de darla gratis. Entonces, si vamos y le predicamos el testimonio a una persona, se la predicamos porque todos somos ciegos, todos somos leprosos simbólicamente. Entonces, todos eventualmente necesitamos que Dios nos abra los ojos y todos eventualmente necesitamos que nos cubra, que nos limpie de la lepra, del pecado, de la esclavitud de este mundo. Entonces, fíjense, en Hechos, ahí está el Evangelio, ¿verdad? Por escuchar el Evangelio. De hecho, en el capítulo 1 dice, ya les trajeron un Evangelio diferente. Ahora sí dice que el que lleva un Evangelio diferente es anatema. Aquí está hablando del falso predicador. Ok. Pablo dice, hay unos que predican el Evangelio por envidia y otros de buena gana. Pero dice Pablo, bueno, ya sea que sea por envidia o de buena gana, se predica el Evangelio. Entonces, fíjense, ahí les va el Evangelio según Pedro en Hechos 10. Básicamente el Espíritu Santo le dice, ve y predícale el Evangelio ahí donde yo te mando. Vayan y lean el contexto desde el 1 al 33 en Hechos 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, este es el Evangelio escrito aquí. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no desprecia ni asesinos, ni pedófilos, o sea, Dios no hace acepción de personas. Todos somos pecadores. En este mundo hay gente que se mira mal entre más grande es el daño.
Una persona que viola a una mujer se le mira como una mala persona, pero una persona que viola a un niño o una niña es peor, se puede decir que es de lo peor. Bueno, eso es para nosotros. Para Dios, simplemente el no amar a el no darle un taquito cuando tenemos comida y no compartir un taquito con una persona que tiene hambre, para Dios eso le indigna. O sea, pecado es pecado. Entonces, uno tiende a juzgar los pecados que uno no comete. Como yo soy heterosexual, voy a estar inclinado a condenar a los homosexuales, a los bisexuales, a los transexuales, a las lesbianas. ¿Por qué? Porque yo soy heterosexual. Una persona que nunca ha matado, obviamente la mayoría de la gente no ha matado personas, literalmente asesinado, pues vamos a tender a juzgar al asesino. Pero Jesús dice, está escrito, ¿verdad? Desquítate. Pero yo les digo, no, bendigan a aquellos que los tratan mal. Si ustedes tratan mal a su prójimo y le dicen tonto, usualmente es lo típico que le dicen a una persona que entiende el evangelio. Jesús dice, van a entrar en el infierno mismo, simplemente por hablar mal de un discípulo de Dios. O sea, para Dios, no necesariamente quitarle la vida a una persona es matar, no, no, no. Para Dios, cuando nosotros hablamos mal de una persona, estamos asesinando personas. Entonces, si se fijan, ¿quién puede decir yo no peco? El que dice que no peca, dice Juan, hace mentiroso a Dios. Entonces, pues hay que reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Sí, Dios nos ayudó, Dios a mí me quitó muchas cosas que yo ya no practico, ya no hago, pero yo todavía peco. Y, hermanos, aunque no lo crean, yo todavía no soy perfecto, aunque no lo crean. Obviamente, obviamente sabemos que todos siempre vamos a tener algo con lo que vamos a pelear y casi siempre es la lengua. Todos, hermanos, todos. Entonces, nosotros no tenemos la autoridad para hablar mal de Panchito porque es testigo de Jehová o porque es un mormón. Fíjense, aquí está el Evangelio, fíjense cómo se recibe el Espíritu Santo, ¿ok? Ah, Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Satanás, por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Jehová, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y acuérdense que Jesús, si es el juez, Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está el Evangelio. Habló de lo que Jesús hizo, habló de la misericordia de Dios, cómo sanó a los oprimidos por Satanás, murió en un madero, resucitó,
Ahí está el Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús. ¿En cuántos versículos? 43 en, en 10 versículos. El Evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, mientras él daba el testimonio de Cristo Jesús, mientras él predicaba el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Aquí está. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judaizantes, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Y qué hacían en lenguas? Magnificaban a Dios. Nosotros, cuando andamos en el mundo, podemos ser cristianos, pero andamos en el mundo, tenemos un pie en el mundo y otro en la iglesia, todos venimos de ahí. ¿Qué pasa? Tenemos la lengua ahí diciendo groserías, majaderías, mintiendo, hablando puras tarugadas y sobre todo amando el mundo. Pero una vez que Dios abre nuestro entendimiento, porque acuérdense que cómo comenzamos el estudio sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿En cuál roca? Bienaventurado tú, Pedro, porque te lo enseñó mi Padre. Él te abrió el entendimiento para que tú supieras que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, nosotros podemos andar caminando diciendo que Jesús es el Señor, pero a la vez amando el mundo, pero un día de repente se nos abre el entendimiento. Señor, ya entendí algo que es fácil de entender, pero no lo entendíamos. Ya lo entendí, Señor. Tú moriste por mí. Tú me limpias de pecado. La salvación es gratis. Y empiezas a alabar y magnificar el nombre de Jesús. Entonces ya el Espíritu Santo, en la medida que ya le dedicas más tiempo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va llevando ya no para condenar a la iglesia o al mundo, sino más bien para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Esto es hablar en nuevas lenguas, hermano. El hablar en nuevas lenguas es ya no la lengua del pecado, sino la lengua de la justicia, la lengua del amor de Dios. Entonces, ahora, mis hermanos pentecostales piensan que si no hablamos en lenguas no tenemos evidencia, o sea, evidencias de una lengua que no entendemos. Talaba, sha, parakashi, dara. Pues no, o sea, esa lengua, hermanos, es dada al incrédulo, dice Pablo en 1 Corintios 14. Pero no quiere, es el Espíritu Santo, hermanos, es una señal para el incrédulo. ¿Qué hace el que habla en lengua? Se edifica a sí mismo. ¿Puede Dios usar a una persona que se edifica a sí mismo? Dios ha usado hasta burros, hermanos. Hasta un burro. Entonces Dios puede usar cualquier cosa. Dios usa a los hermanos pentecostales, claro que sí. Claro que sí. Ahora, el problema, aquí es donde entra la mala enseñanza, es de que hay hermanos pentecostales que a mí me desprecian porque yo no hablo en lenguas, las lenguas que no entendemos, pero resulta que yo soy siervo de Jesús. Entonces ahí es donde radica el problema, porque usualmente, yo digo casi todos, porque no todos creen eso. ¿Por qué? Porque hay gente que está atento a lo que le dice el Espíritu Santo. En su mente saben que algo está mal. Entonces, el hablar en lenguas muchas veces, ahí es donde entra el orgullo. El orgullo, oh, yo sí hablo en lenguas, tú no.
Y todos tenemos ese orgullo, hermano, y lo tenemos que doblegar. Yo sí voy a misa. Yo estoy en la primera iglesia, la que fundó Cristo, la católica. Ahí está el orgullo, como si fuera por pertenecer al club de los católicos. No es por pertenecer a un club de los católicos o de los testigos de Jehová o de los mormones. No, 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 hermano. Es por fe, es por creer lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso solamente uno lo puede predicar y predicar, pero es Dios quien abre el entendimiento para saber quién es Jesús. Entonces, ya una vez entendiendo esto, fíjense lo que dice Pedro: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí ya Pedro, como maestro, enseñándoles: miren, en Jesús se limpian todos sus pecados. Primero es espiritual, y aquí lo hacen como una forma simbólica, lavándolo, entrando en el agua. Pero eso es el símbolo. El que estaba en la cruz fue bautizado. El que estaba a mano derecha le dijo ni aún al otro, ni aún estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? Nosotros andábamos de rateros y por eso nos colgaron en la cruz. Él no hizo nada. Señor, acuérdate de mí cuando vengas. O sea, imagínense una persona que dice que está en la misma cruz: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, estás hablando de palabras que no te la va a decir cualquier persona, que la mayoría de la gente cristiana no te lo dice. Estando en la misma cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el tercer cielo, de donde fue expulsado Adán. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El otro que andaba diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Qué pasó con él? Él se quedó aquí en el Hades. Y todavía anda por aquí, por algún lugar ahí, queriendo hablar de Jesús, pero no puede. No puede. Ya una vez que te separas de Cristo, ahí es donde está, se puede decir, la ira de Dios. Que no quisiste, no quisiste aceptar mi amor, ok. Entonces la persona sigue teniendo conciencia, esa persona. Y puede ver de lejos al que sí creyó y anda trabajando en el reino de Cristo, en el reino invisible que no podemos ver. Entonces, fíjense, si entendemos eso, cómo se recibe el Espíritu Santo, fíjense, ya me acordé el versículo que puse mal. Es un versículo en relación aquí estoy mirando que, déjenme ver, que viene siendo Juan 16:13. Creo que yo puse el 16:16, algo así. 30, es el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Se fijan? O sea, es nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios le deja toda la potestad a Jesús. Jesús le dice al Espíritu que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es quien nos conduce a toda la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano. Yo siempre se los digo, una cosa es, o sea, Gabriel, Miguel, pero Jesús está por encima de ellos. Y el Padre está por encima de Jesús.
Entonces, porque a Jesús lo conocemos carnalmente, por su palabra. Jesús es, nuestro Padre Dios es un espíritu, es espíritu. Entonces, ¿cómo es nuestro Padre Dios? Bueno, de la única forma que lo podemos entender es en nuestra carnalidad, viendo a Jesús el carnal. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Estudia a Jesús. Jesús no condenó a nadie. Jesús vino a salvar a los que se perdieron. Hagan de cuenta que este mundo es una prisión. Todos cometimos algo mal y estamos pagando por nuestros errores en este mundo. Bueno, hagan de cuenta que Dios dice, voy a ir a salvarlos al mundo que cayó, o sea, a la cárcel, a los que están encarcelados por Satanás, los voy a ir a salvar. Y es gratis, lo único que tenemos que hacer es creerle. Y en la medida que le creemos, ya Satanás no tiene potestad sobre nosotros. Entonces, Él manda a sus ángeles. Acuérdense que nosotros tenemos 2 ángeles, hermanos. 2, no 1, 2. ¿Cómo lo sé? Porque se lo dijo a Moisés cuando hicieron el tabernáculo. En el lugar santísimo estaban las tablas, los 10 mandamientos. ¿Y qué más? Están 2 ángeles así, tocando sus alas. Bueno, uno es Miguel y el otro es Gabriel. Los ángeles que siempre están viendo el rostro del Señor, de Jesús. Entonces, eso era simbólico de nuestra mente y nuestro corazón. O sea, el tabernáculo actual somos nosotros. Entonces hay 2 ángeles. No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Por escuchar el Evangelio. Entonces, ya entendiendo eso, vamos a regresar, ya hablamos vamos a mirar, fíjense, ¿ok? Este estudio le cae mal a la mayoría de teólogos y pastores, pero es palabra de Dios. ¿Ok? Fíjense bien, en Hechos 8, comenzando del 26, un ángel del Señor habló a Felipe, vamos a decir Gabriel, así como Gabriel habló con Cornelio, aquí dice un ángel, le habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un siervo de la reina en África, en Etiopía. Entonces, un eunuco, vayan y busquen lo que es un eunuco. Es un siervo de un rey o de una reina. Estas personas antiguamente inclusive hasta se cortaban los testículos porque eran servidores exclusivos del rey, en este caso de la reina. Entonces, Jesús nos llama también a que seamos eunucos, pero no para que nos cortemos los testículos, sino más bien para no trabajar por nuestras pasiones, sino por el reino de los cielos, o sea, por Jesús. No hay forma más grande de amar a tu prójimo que predicar el Evangelio de Cristo Jesús a nuestros hermanos, sobre todo los que sufren, a los pobres, los que están sufriendo, porque son se puede decir, los principales que nos escuchan. La gente que anda en el mundo y le va bien en el mundo, hablando carnalmente, nadie se interesa, ni a nosotros nos interesaba cuando andábamos en el mundo. Todos venimos de ahí, entonces no vamos a
vamos a reconocernos, ¿verdad? Que nosotros venimos de ahí. Entonces, fíjense, ah, funcionario de la reina, ok, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que le leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Obviamente aquí esta persona estaba leyendo la profecía en relación a Jesús. ¿Ok? Entonces, pues no lo entendía. Dice, pues ¿cómo lo voy a entender si nadie me dice? Si alguno no me enseñara. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura se leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mucho mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, el testimonio de Cristo Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ahora acuérdense, él vino a adorar. Él probablemente escuchó hablar del bautismo que hacía Juan. A los que recibieron el mensaje, preparen el camino del Señor. Hubo personas que se bautizaron ahí en el Jordán. Entonces, esta persona que sabía del bautismo, ¿qué dice? Dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y fíjense, Felipe dijo, si crees con todo tu corazón o de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, aquí no dice, creo que Jesús es el Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. No, 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 no. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que está en Mateo 16:16. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios, es iglesia. Ahora, fíjense bien, por hacer una pausa aquí. Los musulmanes, en la teología de los musulmanes, ellos miran, se les enseñan que Jesús nació de una mujer virgen, que Jesús no pecó, pero ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, se les enseña a ellos que Jesús no murió en la cruz. Entonces, un musulmán, a pesar de que hablan de Jesús como un profeta, ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, porque el testimonio no está completo. Testimonio que ellos escucharon. Entonces, muchos islámicos están llegando a los pies de Cristo precisamente por escuchar el testimonio completo de Cristo Jesús, y el testimonio completo implica que Él murió en un madero, ¿okay? Que fue golpeado y fue muerto, o sea, lo mataron básicamente, o sea, él se ofreció como el sacrificio mismo para lavarnos de nuestros pecados, de toda la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, por toda la humanidad. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en el Evangelio obviamente implica, murió y resucitó, está vivo.
¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, hermanos. A ellos sí podemos decir que no son cristianos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darles el testimonio completo, así como el Señor tiene muchos siervos. Y de hecho, mucha gente se está, de hecho, ahorita hay avivamientos, hermanos, en el Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, acuérdense, fíjense aquí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más. Entonces, pausa. Y siguió gozoso en su camino. Entonces, si el eunuco nada más escuchó esto de Jesús, ¿cómo está que el eunuco, o sea, él creyó, ahí quedó todo, o sea, ya se fue a Etiopía y se murió todo? No, hermano. El Espíritu Santo le enseñó al eunuco eventualmente y la iglesia creció en Etiopía, comenzando con este eunuco. Nadie fue a enseñarle al eunuco, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, ningún apóstol fue para allá, hermano. El Espíritu Santo se fue con él. Entonces, si esto es así, ¿qué acaso es difícil para Dios enseñarle a una persona dentro de los testigos de Jehová, o dentro de la iglesia católica, así como lo hizo conmigo, o dentro de la iglesia de los mormones, o dentro de la iglesia de los pentecostales, o dentro de la iglesia? Es Jesús el que llama, hermano. Es Jesús el que llama. Ahora, obviamente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, tenemos que ser bautizados, tenemos que cambiar nuestro camino. Es gratis, ya lo tenemos, es gratuito. ¿Ahora qué? Ahora hay que dar fruto. Ahora debemos de ser sal de la tierra o luz en la oscuridad. Si verdaderamente seguimos a Cristo, debemos de ser la luz del mundo. Ahí donde la gente le tiene miedo a las calamidades, debemos de ser sal del mundo, debemos de ser luz en la oscuridad. Ahí donde la gente le tiene miedo a la muerte, Cristo resucitó, está vivo, tenemos que ser la luz del mundo. Ahí donde la gente no quiere amar, debemos de amar y perdonar a aquellas personas que nos ofenden. ¿Lo hacemos todo al 100%? No. 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 Pero no quiere, o sea, esa es nuestra batalla mientras estamos aquí. Vamos a decir que llegamos a ser perfectos. Vamos a decir el, el 30 de agosto del 2024, ese día no pecamos, todo lo hicimos perfecto. Ok. Imagínate que lo sigues haciendo el mes de septiembre. Yo creo que llegamos a Navidad y ya andamos todos altaneros, que somos perfectos, que fue lo que le pasó a Satanás. Entonces, tenemos la necesidad, o sea, Dios permite, hermanos, Dios permite que Satanás nos abofetee con el pecado. Y siempre vamos a caer de acuerdo a aquello que criticamos o condenamos, o típico, hermano. Entonces, vamos a decir, si tú andas criticando mucho a la comunidad LGBT, vas a terminar besuqueándote con Ramón. A lo mejor ahí ni siquiera tomas, pero un día te pusiste borrachito, te tomaste ahí unos tragos de tequila, ya cuando menos andabas besuqueándote con Ramón. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? Dios permite eso para que ames a los homosexuales, a los transexuales.
para que no los juzgues, para que no los condenes. Si andas condenando ahí a la gente de cierto tipo de persona, ahí es en donde vamos a terminar cayendo. Ahora, reconócelo. Señor, soy un chismoso, parezco vieja, así dice uno en el mundo, ¿verdad? Yo por aquí, por acá, Señor, ayúdeme. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Bástate mi gracia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconoce que eres pecador, aférrate a Jesús y un día cuando menos lo esperas, Cristo te quita, porque el poder de Dios, el poder de Cristo se manifiesta, y cuando tú reconoces que tú no puedes, entonces ya una vez que reconoces que no puedes, Señor, me la paso criticando a mis hermanos, porque tenemos hermanos, personas gays, que aman a Cristo y ellos someten su carne por amor a Cristo, así como tú sometes tu carne para no amar el mundo. Bueno, yo como lo digo siempre, no es que le sigue gustando Ramón, a ti todavía te sigue trayendo el dinero, o que la vecina que es una Miss Universo, que parece Miss Universo, tú la miras y tú dices, ay, no, a mí ya no me atraen las mujeres, hermano. Vamos a ser honestos. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, siempre vamos a estar expuestos al pecado. Entonces es Dios con su gracia. Ya si tú no te inclinas a hacer algo, bueno, dale gloria a Dios. Gracias, Padre mío, Señor. Antes yo no pude, ahora yo sé que es su gracia la que me mantiene alejado de todos estos pecados. Entonces, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio de toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. ¿Quién es quien nos enseña todas las cosas? La unción, o sea, el Espíritu Santo. En todo caso, yo le pondría como subtítulo: mi amigo, mi maestro, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tu maestro, te puede enseñar en la Iglesia Católica, en la de los mormones, en la de los testigos de Jehová, donde se predica el Evangelio de la prosperidad, y eventualmente te puede llevar a conocer toda la verdad y dar fruto. Entonces, tengan en cuenta eso, hermanos. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permanecer en Él. Y yo voy a terminar, fíjense, en 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó. Vamos a decir, para mí, en mi corazón, la Iglesia Católica plantó el testimonio de Cristo Jesús en mi corazón. Apolos regó. Bueno, yo escuché a través del tiempo a varios sacerdotes, eventualmente pastores, y el que eventualmente cuando Dios me abrió el entendimiento fue una vez que escuché a un evangelista que se llama James Robinson, todavía está predicando el evangelio, él ya es grande. Él, cuando él habló del testimonio de Cristo Jesús, cuando yo lo escuché de él, el Señor me abrió el entendimiento, yo lo estaba viendo en la televisión, entendí el evangelio, le entregué eventualmente mi corazón a Jesús, porque el Señor me llamaba, me decía, sígueme, y eventualmente me fue dado el don de ciencia para compartir con ustedes que no tengan miedo, que su solución a las cosas que están pasando en este mundo y que siempre han pasado, pero hay cosas que ya están pasando que son difíciles, estamos rodeados, Satanás nos está acribillando, hermanos, nos está acribillando ahorita y mucha gente no se ha dado cuenta. Ahorita la gente
Ah, si no estamos en el espíritu y andamos en la carne, explotamos, somos de mecha corta, nos andamos peleando, o sea, tenemos que andar en el espíritu. O sea, por eso yo les digo, en Jesús está nuestra salvación, hermanos. Vino el coronavirus, hay gente que ya se fue, gente que ya no está aquí, mucha gente le dio pánico y hubo personas a las que no nos hizo nada el COVID. Se los digo, hermano, no nos hizo nada el COVID. Entonces ahí vienen otras elecciones aquí en Estados Unidos, las cosas van a empeorar, hay muchas profecías, se va a poner feo, si ya vino el COVID va a venir otra cosa peor que el COVID. ¿Okay? Sobre todo le están metiendo miedo a la gente. Van a tratar de asesinar una vez más a Donald Trump. Las cosas se van a poner feas. La gente que tiene su dinero en el banco van a hacer un reset. Entonces, el mundo va a cambiar, hermanos. El mundo va a cambiar. Ya Satanás está creyendo mucha gente. Hay mucha gente que está oyendo voces y la gente se pelea con esas voces. Antes le llamaban esquizofrénicos, locos, ahora demencia, o sea, diferentes enfermedades. Es Satanás, hermano. Es Satanás que nos está bombardeando, especialmente a los líderes. Ahorita, proféticamente, el Señor nos dijo, Satanás está en contra de los líderes. Cayendo los líderes, caen todos, dice Satanás. Pero no, hermanos, acuérdense, Jesús dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús siempre va a tener un remanente, siempre va a tener un remanente, con el cual siempre va a pelear contra Satanás. Porque al último el que tiene control sobre todo es Jesús. Satanás tiene que pedir permiso para hacer algo. Entonces acuérdense, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Y termino con 1 Corintios 12:3 y Gálatas 4:6. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y el otro es, y por cuanto sois hijos, Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Estamos hablando del Espíritu de Cristo. Entonces debemos de morir. Yo debo de morir a mi yo, Luis Rodríguez, debo de morir a mi yo y dejar que Cristo se forme en mí. Y cuando hago una buena obra, ya no soy yo, sino Jesús haciendo esa obra a través de mí o en mí. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, mis hermanos y hermanas.